Tras negarme a financiar su startup, mi hermana destruyó mi disco de proyecto de $50K con apoyo de mi madre. No discutí, en cambio, bloqueé todas sus cuentas esa noche. Al amanecer, despertó con 53 llamadas perdidas y una cruda realidad. Si quieres saber cuán rápido se rompen los lazos familiares, solo espera a que alguien destruya un disco de proyecto de $50,000 y sonría al respecto. Siempre he sido la persona confiable en mi familia. La base de estudio en el fondo. La hija que paga su propio alquiler, construye su propia carrera desde cero, llega a tiempo y nunca pide un solo favor o un centavo. Mi hermana menor, Tiffany, es todo lo contrario. A sus 27 años, todavía vive en la espaciosa habitación de invitados de nuestros padres. Pasa sus días a la deriva de un sueño ilusorio a otro, navegando por las redes sociales y de alguna manera siempre luciendo un nuevo bolso de diseñador. Ella es lo que los terapeutas llaman la hija de oro. Yo soy la invisible, la chivo expiatorio. Usualmente, simplemente mantengo mi distancia, viviendo mi vida tranquilamente en mi propio apartamento al otro lado de la ciudad. Pero el fin de semana pasado en nuestra barbacoa familiar de verano obligatoria, la distancia no fue una opción. El sol de la tarde golpeaba implacablemente el patio trasero de mis padres. El olor a hamburguesas carbonizadas, protector solar caro y cerveza barata flotaba espeso en el aire húmedo. Estaba sentada en el extremo del patio de piedra, tratando de aislarme de la ruidosa charla de mis parientes. Tenía mi laptop de trabajo de alta resistencia abierta en una pequeña mesa de hierro forjado, revisando un código crítico. Trabajo como consultora de implementación de software empresarial. Mi trabajo requiere manejar datos sensibles encriptados de grado militar en unidades físicas externas. La pequeña y pesada unidad negra conectada a mi máquina contenía meses de intrincados marcos arquitectónicos para un cliente corporativo masivo. No era solo un pedazo de metal. Valía $50,000 al momento de la entrega la próxima semana. Era mi reputación. Era mi sustento. Fue entonces cuando Tiffany decidió acorralarme. Esperó hasta que nuestras tías y tíos estuvieran distraídos con un juego de herraduras en el césped. Prácticamente se deslizó hasta mi mesa. Olía intensamente a un caro perfume floral que sabía que no había comprado con su propio dinero. Se apoyó en el mostrador de granito de la cocina exterior justo al lado de mi configuración, bloqueando efectivamente mi vista de la piscina de color azul profundo. Ashley, comenzó, su voz goteando con esa falsa dulzura azucarada que siempre usa cuando está a punto de pedir algo irrazonable. Necesito $45,000 para mi nueva idea de startup. Va a ser la próxima gran cosa en el espacio tecnológico. Te está yendo tan bien ahora mismo. Puedes permitirte invertir en tu propia hermana. Será un préstamo, lo juro. Dejé de teclear. Ya no miraba la pantalla. La miré a ella. Llevaba un impecable vestido de verano de diseñador blanco, sostenía una mimosa fresca en una copa de cristal, con el aspecto de no tener una sola responsabilidad real o preocupación en todo el mundo. Sus uñas perfectamente cuidadas golpeaban rítmicamente contra su copa. Le dije que no. Mantuve mi voz plana, tranquila y firme. No levanté el tono. Simplemente la miré a los ojos y dije, no soy un banco y no voy a financiar otra de sus compañías imaginarias que inevitablemente fracasarán en 3 meses. Le dije que trabajaba demasiado duro por mi dinero como para tirarlo por la borda. La dulce expresión de Tiffany se derritió al instante. La máscara se cayó. Su alegría se tensó y sus ojos se entrecerraron en una mirada de puro e inalterado resentimiento. Odia la palabra no. Rara vez la había escuchado en su vida, especialmente no bajo este techo. Se acercó, fingiendo examinar casualmente mi configuración de trabajo. Oh, siempre estás tan obsesionada con tus cositas de computadora, murmuró. Antes de que mi cerebro pudiera siquiera procesar su movimiento repentino, su mano se extendió y agarró la pesada unidad de encriptación militar directamente del puerto. Ups, susurró. No se le cayó. Intencionalmente golpeó su mano hacia abajo, estrellando la pesada unidad violentamente contra el borde afilado y duro de la encimera de granito. Escuché un crujido agudo y nauseabundo mientras la carcasa reforzada se astillaba. Luego,
Con un movimiento casual de su muñeca, envió la pieza destrozada de hardware por el aire. Golpeó la superficie del extremo profundo de la piscina con un chapoteo hueco. Lo siento, accidentalmente aplasté tu pequeño proyecto, sonrió, inclinando la cabeza con una mirada de pura y triunfante malicia. ¿Alguna vez has sentido una rabia tan fría que te congela las cuerdas vocales? ¿Alguna vez has estado tan furioso que tu visión se vuelve túnel y el mundo se queda completamente en silencio? Hazme saber en los comentarios, porque eso es exactamente lo que me pasó en ese segundo. Me senté paralizada en mi silla, viendo las burbujas subir a la superficie de la piscina. En el fondo, descansando sobre los azulejos azules, estaban meses del trabajo de mi vida. Los datos de mi cliente, mi código complejo, mi reputación profesional intachable, todo hundiéndose en agua clorada. ¿Qué está pasando aquí? Mi madre, Carol, se acercó con una enorme bandeja de bollos de perrito caliente. Su tono ya estaba teñido de fastidio antes de que supiera lo que estaba sucediendo. Mamá, creo que tropecé y tiré la cosita de la computadora de Ashley al agua. Tiffany inmediatamente hizo un puchero, su voz cambiando a un tono quejumbroso y victimista. Me siento tan mal. Fue un accidente. Mi madre ni siquiera miró la piscina. No preguntó qué se había roto. Me miró directamente y dejó escapar un suspiro pesado y exasperado. Ashley, no hagas una escena. Fue solo un resbalón. Está muy estresada con su nuevo negocio. Necesitas ser más comprensiva y dejar de actuar tan tensa todo el tiempo. No grité. No volteé la pesada mesa de hierro. No le lancé mi bebida a mi hermana en la cara. Simplemente me senté y miré el rostro despectivo de mi madre y luego la sonrisa satisfecha y engreída de mi hermana. Supe en ese mismo instante que la versión educada y complaciente de mí misma estaba muerta. Si querían ver lo que sucede cuando empujas a una persona racional al límite, estaban a punto de obtener un asiento en primera fila. El silencio es algo divertido. En una familia que prospera con argumentos ruidosos y arrebatos dramáticos, darles silencio es el arma más inquietante que puedes usar. Mientras me levantaba lentamente de mi silla, el ruido caótico de la barbacoa de verano pareció desvanecerse en un zumbido sordo y distante. Las carcajadas de mis tíos, los chapoteos de mis primos más jóvenes en la parte poco profunda, el fuerte chisporroteo de la parrilla, todo se sentía a 1.000.000 de millas de distancia. Mi atención estaba completamente fija en el fondo de la piscina. Caminé hasta el borde de concreto. El agua estaba cristalina, haciendo increíblemente fácil ver los pedazos aplastados y empapados de mi proyecto de $50,000 sentados allí como un barco hundido. Mientras miraba la tenue luz parpadeante de la unidad muriendo bajo el agua, una enorme avalancha de recuerdos me golpeó como un golpe físico en el pecho. Esto no fue un incidente aislado. Esto no fue un estallido repentino de rivalidad entre hermanos. Esto fue solo la última y más cara exposición en un muy largo y doloroso museo de la historia tóxica de mi familia. Mi mente me arrastró violentamente de vuelta a cuando tenía 18 años. Había trabajado turnos dobles en una grasienta cafetería local durante 2 años seguidos, volviendo a casa oliendo a papas fritas rancias y lejía todas las noches. Lo hice para ahorrar suficiente dinero para mi primer semestre de matrícula universitaria. Guardé todo ese dinero en una cuenta de ahorros conjunta que mi madre había abierto para mí cuando era menor de edad. Una semana antes de que venciera mi matrícula, fui al banco para obtener un cheque de caja. El cajero me miró con lástima y me dijo que la cuenta estaba vacía. Todo se había ido. Cuando corrí a casa y confronté a mi madre, ella se negó incluso a mirarme a los ojos. Casualmente hojeó una revista y me dijo que Tiffany estaba pasando por un momento emocionalmente difícil en la escuela secundaria y necesitaba un viaje de verano a Europa para encontrar su inspiración. Había tomado el dinero de mi matrícula ganado con tanto esfuerzo para pagar las vacaciones de lujo de mi hermana. Tuve que buscar y obtener préstamos estudiantiles predatorios solo para mantener mi inscripción. Luego vino el año en que cumplí 24 años. Finalmente había logrado comprar mi primer coche decente, un pequeño sedán confiable y seguro que pagué íntegramente yo misma. Tiffany me rogó que se lo prestara para ir a una fiesta, prometiendo con lágrimas en los ojos que regresaría en 1 hora. Lo trajo de vuelta a la mañana siguiente en la parte trasera de una grúa. La parte delantera estaba completamente destrozada.
Había estado enviando mensajes de texto mientras conducía y chocó contra un camión estacionado. Mi padre, Richard, intervino antes de que pudiera siquiera evaluar los daños mecánicos. Me dio una palmada en el hombro, me dio una cerveza y me dijo que yo tenía que pagar las reparaciones yo misma. Dijo que ella era joven y cometía errores y que yo no debería arruinar su historial crediticio involucrando al seguro. Comí fideos instantáneos baratos durante 6 meses para pagar esa enorme factura de reparación. Y hace solo 3 años, cuando tenía 28, fui nominada para un prestigioso premio de la industria. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente reconocida y respetada en mi campo altamente competitivo. Ahorré y compré un impresionante vestido de diseñador hecho a medida para la gala. Era la prenda más cara que había tenido en mi vida. 2 días antes del evento, encontré el vestido metido en el rincón oscuro de mi armario. La delicada cremallera estaba arrancada violentamente y había una enorme mancha pegajosa de vino tinto en el panel frontal de seda. Tiffany se había colado en mi apartamento, lo había tomado prestado para una noche salvaje en un club, lo había arruinado y lo había escondido como una cobarde. Cuando la confronté, inmediatamente comenzó a llorarle a mis padres. Mi madre me regañó, diciendo que estaba siendo materialista y cruel con mi hermana por un simple trozo de tela. Asistí a la ceremonia de premios más importante de mi vida, con un blazer barato que compré en una tienda de segunda mano de camino. Todos estos recuerdos me invadieron en cuestión de segundos, de pie junto a la piscina. Durante años, me había convencido de que si solo trabajaba más duro, si solo me mantenía al margen y me volvía exitosa, eventualmente respetarían mis límites. Pensé que mi independencia financiera construiría un muro grueso entre su toxicidad y mi paz. Pero al mirar la unidad destruida, me di cuenta de una verdad fundamental. No solo toleraban el terrible comportamiento de Tiffany. Lo habilitaban. Alimentaban su enfermizo sentido de derecho hasta que se convirtió en un monstruo que se sentía perfectamente justificado al destruir $50,000 de mi arduo trabajo solo porque me atreví a decir la palabra no. Me quité los zapatos de cuero, me subí los pantalones vaqueros y pisé el primer escalón de la piscina. El agua se sentía helada contra mi piel. Esperé, conteniendo la respiración mientras el agua rápidamente me llegaba a la cintura. Me agaché hasta el fondo y recuperé la pesada carcasa de metal. Estaba empapada, la pequeña luz indicadora, oscura y muerta. La grieta en el costado era profunda y dentada, exponiendo los delicados y complejos chips de memoria internos al duro cloro. Salí de la piscina. Mi ropa estaba empapada, pegándose a mis piernas. Envolví la unidad arruinada cuidadosamente en una toalla seca que agarré de una tumbona cercana. Tiffany todavía estaba de pie junto al mostrador del patio, observando cada uno de mis movimientos. Parecía ligeramente decepcionada. Estaba esperando la discusión a gritos. Estaba esperando que la insultara para poder derramar unas cuantas lágrimas falsas y hacer que mi madre corriera a consolarla. Ashley, no hagas una escena. La voz de mi madre resonó en mi cabeza de nuevo. Miré a mi madre. Luego miré a Tiffany. No estoy haciendo una escena, mamá, dije suavemente. Mi voz era increíblemente firme, peligrosamente tranquila. Simplemente me voy a casa. Les di la espalda, caminé directamente por la puerta lateral sin mirar atrás y me subí a mi coche. Durante todo el trayecto a casa, apreté el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Pero no lloré. Llorar era para las víctimas. Y yo ya no era una víctima. El viaje a mi apartamento pareció durar horas agonizantes, aunque solo eran 20 minutos por la ciudad. El silencio dentro de mi coche era pesado y sofocante, roto solo por el sonido de mis vaqueros mojados chirriando contra el asiento de cuero del conductor. Cada vez que cambiaba de peso, seguía mirando el asiento del pasajero donde la unidad envuelta descansaba como un paciente fallecido. $50,000. Ese número seguía parpadeando en mi cerebro como una brillante señal de advertencia de neón. Cuando finalmente abrí la puerta de mi casa, el familiar silencio de mi apartamento me invadió. Aquí no había gritos. Ni manipulación emocional, ni nadie diciéndome que estaba exagerando, solo mi propio espacio seguro y organizado. Entré directamente a la cocina, desenvolví la unidad y la coloqué con cuidado bajo las brillantes luces del techo de mi isla.
Era peor de lo que había pensado originalmente. El borde afilado de granito había aplastado por completo el puerto de datos principal, doblando el metal hacia adentro, y el agua de la piscina se había filtrado profundamente en la carcasa interna. Soy una profesional tecnológica experimentada. Sé exactamente cuándo se puede recuperar una pieza de hardware con arroz y oraciones desesperadas. Y sé cuándo algo es una pérdida catastrófica total. Esto fue una pérdida total. El protocolo de encriptación de grado militar significaba que los datos no podían simplemente extraerse de una copia de seguridad remota en la nube. Requería la clave de desencriptación física almacenada en esta misma pieza de hardware destruida. Mi pecho se apretó y mi respiración se volvió superficial. La presentación final al cliente era en exactamente 9 días. Tendría que trabajar turnos de 18 horas, alimentada solo por el pánico y la cafeína, para reconstruir la compleja arquitectura a partir de mis copias de seguridad secundarias fragmentadas locales. El estrés sería inimaginable. Mi carrera pendía de un hilo muy delgado. Mi teléfono zumbó ruidosamente contra la encimera de mármol. Era una rápida serie de mensajes de texto en el chat grupal familiar. Lo recogí y miré la pantalla brillante. Mamá, Ashley, fue muy grosero de tu parte irte sin despedirte de tus tías y tíos. Tiffany se siente terrible por resbalar junto a la piscina. Le debes una disculpa por irte furiosa y arruinar el ambiente para todos. Tía Linda, exactamente. Las reuniones familiares son sobre amor y perdón. Siempre tienes que hacer todo tan tenso, Ashley. Es solo una parte de la computadora. Miré la pantalla. La descarada audacia de estos mensajes en realidad me hizo reír a carcajadas. Un sonido áspero y seco que resonó extrañamente en la cocina vacía. Mi hermana destruye intencionalmente mi sustento, pone en peligro mi contrato más grande con un cliente, y soy yo quien debe una disculpa por arruinar el ambiente de una barbacoa en el patio trasero. No escribí una respuesta. No intenté defenderme. Puse mi teléfono en silencio, lo volteé boca abajo y lo tiré en el sofá de la sala. Querían una discusión a gritos. Querían que actuara como una loca para poder justificar tratarme como la villana. Decidí darles una ejecución silenciosa y calculada en su lugar. Entré a mi oficina en casa y encendí mi laptop secundaria. El resplandor azul del monitor proyectaba sombras largas y nítidas por la habitación. Me senté en mi silla ergonómica, crují mis nudillos y abrí mi navegador web seguro. Durante los últimos 5 años, debido a que yo era la única en la familia que tenía un ingreso decente y estable, me había convertido lenta y silenciosamente en la benefactora invisible del muy cómodo estilo de vida de Tiffany. Ella no tenía un trabajo real, pero vivía como una influencer menor de redes sociales, y yo sabía exactamente cómo lo lograba. Era una vasta red de cuentas compartidas, contraseñas olvidadas y sanguijuelas digitales silenciosas conectadas directamente a mis cuentas bancarias. Lo había dejado pasar durante años porque pelear por una suscripción de transmisión de $15 siempre se convertía en un drama familiar masivo donde me pintaban como la hermana mayor codiciosa y sin apoyo. Pero esta noche, las reglas del juego habían cambiado. No puedes destrozar mi casa y luego pedir la contraseña del Wi-Fi. Empecé con los objetivos fáciles. Entretenimiento, Netflix, Hulu, Spotify, Amazon Prime. Entré en la configuración de seguridad de cada plataforma, cambié las contraseñas a cadenas de caracteres altamente complejas, cerré sesión en todos los dispositivos activos a nivel global y habilité una estricta autenticación de 2 factores vinculada solo a mi número de teléfono. Vi aparecer las pequeñas marcas verdes de verificación en la pantalla, confirmando los cambios. Se sintió increíblemente satisfactorio, como arrancar malas hierbas feas de un jardín que había descuidado durante demasiado tiempo. Lo siguiente fue el transporte compartido y la entrega de comida. Hace unos años, Tiffany afirmó que le habían robado su tarjeta de débito mientras estaba en el centro y me pidió frenéticamente usar mi cuenta de Uber para conseguir un viaje seguro a casa. Vinculé mi tarjeta de crédito a su aplicación. Nunca la desvinculé. Abrí mi panel de control de viajes compartidos y revoqué permanentemente su acceso. Luego hice exactamente lo mismo para DoorDash y Uber Eats. Pero mientras revisaba meticulosamente mi historial de compras de Amazon para asegurarme de que no hubiera pedido ningún artículo caro recientemente, noté algo extraño. Un cargo recurrente que no reconocía.
$39.99 cada mes. Fruncí el ceño, acercando mi cara a la pantalla, haciendo clic en los detalles específicos de la transacción. Estaba facturado bajo un nombre genérico vago, Cloud Story y ProTier. Yo no uso ese servicio. Mi empresa proporciona servidores empresariales seguros para todas mis necesidades de almacenamiento de datos. Busqué mucho más a fondo, iniciando sesión en mi portal bancario principal y extrayendo mis extractos detallados de los últimos 3 años. Mis ojos escanearon las interminables filas de números y mi sangre se volvió hielo. No era solo un único cargo recurrente. Mezcladas con mis comestibles, servicios públicos y gasolina, había docenas de microtransacciones, suscripciones de software para herramientas caras de diseño gráfico, cuentas premium de diseño, tarifas de alojamiento web para dominios de los que nunca había oído hablar en mi vida. Saqué mi calculadora de escritorio y comencé a sumar los números mes a mes, año a año. El total seguía subiendo cada vez más. $300 aquí, $50 allá. Era metódico. Estaba brillantemente calculado para pasar desapercibido en mis revisiones casuales de presupuesto mensual. Cuando pulsé el botón de igual, el número final hizo que mi estómago se me cayera a los pies. $12,450. Durante los últimos 3 años, mi dulce e inocente hermana, Tiffany, había desviado silenciosamente más de $12,000 de mis cuentas para financiar secretamente su lujoso estilo de vida y sus falsos emprendimientos. No era solo una mocosa malcriada y con derecho. Era una ladrona. Me recosté en mi silla, mirando fijamente al techo blanco. La ira ardiente de la barbacoa se evaporó por completo, reemplazada por una claridad afilada como una navaja y aterradora. Esto ya no se trataba de una pieza de hardware rota. Se trataba de abuso financiero sistemático, e iba a incendiar su falso imperio. El reloj digital en la pared de mi oficina marcaba la medianoche. El resto de la ciudad afuera de mi ventana estaba en silencio y dormida, pero yo estaba despierta, impulsada por un café fuerte y frío y una adrenalina pura e inalterada. Encontrar los $12,000 en fondos robados había activado un interruptor pesado muy dentro de mí. Ya no era solo la hermana mayor molesta y sufrida. Era una contadora forense en una misión de destrucción absoluta. Abrí una nueva carpeta digital altamente encriptada en mi escritorio y la llamé el expediente. Este iba a ser el repositorio central de cada pieza de evidencia que pudiera reunir. Pasé las siguientes 2 horas agotadoras descargando cada extracto bancario, resaltando cada cargo no autorizado que Tiffany había hecho con tinta digital amarilla brillante. Tomé capturas de pantalla de alta resolución de los recibos digitales, rastreando las direcciones IP de las compras hasta el router en la casa de mis padres donde ella vivía. Cada pieza de datos era un clavo en su ataúd. Luego pasé a la artillería pesada. Cuando tenía 19 años y aún estaba en la universidad, mis padres me habían convencido de abrir una tarjeta de crédito conjunta con ellos para emergencias. Con los años, a medida que mi carrera crecía, había aumentado el límite de crédito de esa cuenta a un número muy cómodo y alto. Hacía mucho tiempo que había dejado de usarla para mis gastos diarios, pero nunca la cerré por pura conveniencia. Inicié sesión en el portal bancario de la tarjeta de crédito. Efectivamente, justo allí en el panel de control, vi que Tiffany tenía una tarjeta secundaria emitida a su nombre, directamente vinculada a mi enorme línea de crédito. No solo hice clic en el botón de congelar en el sitio web. Cogí mi teléfono y llamé a la línea de atención al cliente y fraude las 24 horas. Gracias por llamar. Mi nombre es Kevin. ¿En qué puedo ayudarle esta noche? El somnoliento representante respondió. Hola, Kevin, dije manteniendo mi voz enérgica y profesional. Necesito informar que me han robado una tarjeta y necesito cerrar permanentemente toda la cuenta. No emita una tarjeta de reemplazo a ninguna dirección. Simplemente cierre completamente toda la línea de crédito. Con efecto inmediato. ¿Está segura, señorita? ¿Tiene un excelente historial con nosotros?, preguntó sonando ligeramente confundido. Estoy segura, respondí. Ciérrela. Con unos fuertes clics en su teclado, el cordón umbilical fue cortado permanentemente.
La línea de crédito en la que Tiffany había estado confiando tanto para comprar sus bolsos de diseñador, almuerzos caros y financiar sus delirios de grandeza estaba oficialmente muerta. Hice exactamente lo mismo con mi plan de telefonía móvil familiar. Había estado usando mi plan de datos ilimitados durante 5 años. Inicié sesión en el sitio web del operador y pagué la considerable tarifa de terminación anticipada de mi propio bolsillo solo para que su número de teléfono específico fuera desconectado instantáneamente de mi cuenta. Que disfrute de no tener datos ni servicio cuando se despierte por la mañana. A las 3 de la mañana, mis ojos me ardían por mirar la pantalla brillante, pero había cortado con éxito todos los lazos financieros y digitales entre nosotras. Había construido un cortafuegos masivo e impenetrable alrededor de mi vida. No quedaba ninguna puerta trasera secreta por la que pudiera colarse. Finalmente cerré mi laptop, entré a mi baño y me salpiqué la cara con agua helada. Mirando en el espejo, vi círculos oscuros y pesados debajo de mis ojos. Pero también vi algo más. Vi a alguien que finalmente estaba recuperando el control de su propia vida. Por primera vez en mi existencia, no estaba sentada esperando que mis padres intervinieran y arreglaran las cosas. Lo estaba arreglando yo misma y lo estaba haciendo con precisión quirúrgica. Me fui a la cama, pero no dormí nada. Me quedé allí en la oscuridad, viendo las sombras de las luces de la calle bailar en el techo, esperando que saliera el sol, porque sabía exactamente lo que iba a pasar cuando la hija de oro se despertara y se diera cuenta de que su gallina de los huevos de oro finalmente había volado. Exactamente a las 6:15 de la mañana, mi teléfono vibró agresivamente en la mesita de noche de madera. Me di la vuelta, lo cogí y sonreí una sonrisa genuina por primera vez en 24 horas. El espectáculo había comenzado oficialmente. La pantalla de bloqueo estaba completamente iluminada con una rápida andanada de mensajes de texto de Tiffany. Tiffany, ¿por qué mi cuenta de Uber está bloqueada? Tiffany, hola. ¿Estás despierta? Estoy tratando de pedir mi desayuno a domicilio y la aplicación dice pago rechazado. Tiffany, Ashley, esto ya no tiene gracia. ¿También cambiaste la contraseña de Netflix? Estoy tratando de ver un programa mientras me preparo. Tiffany, estás siendo tan mezquina e infantil por un estúpido accidente en la piscina. Arregla esto ahora mismo. No respondí. Caminé lentamente hacia la cocina, encendí mi cafetera y observé cómo las notificaciones seguían llegando a la pantalla. El descarado e inalterado sentido de derecho era impresionante de presenciar. Hace menos de 24 horas, había destruido intencionalmente $50,000 de mi trabajo profesional, y ella estaba genuinamente haciendo un berrinche porque no podía recibir su café helado matutino a mi costa. A las 8, la situación escaló dramáticamente. Se dio cuenta de que su brillante tarjeta de crédito fue rechazada en su lugar favorito. Tiffany, mi tarjeta no funciona. Estoy en el salón de belleza y mi tarjeta ha sido rechazada. ¿Cancelaste la tarjeta? ¿Estás loca? ¿Cómo se supone que voy a pagar esto? Tomé un sorbo lento y satisfactorio de mi café caliente. La estrategia silenciosa estaba funcionando perfectamente. Estaba fuera de control, escribiendo cada vez más rápido, su pánico frenético sangrando a través de la pantalla. Cuando finalmente se dio cuenta de que no iba a responder a sus mensajes, hizo lo que siempre hace cuando se enfrenta a una pequeña inconveniencia. Llamó para pedir refuerzos. Convocó a los monos voladores. A las 9:30, mi teléfono sonó ruidosamente. Era la tía Linda. La tía Linda es la reina indiscutible del chismorreo de nuestra familia. Prospera con el drama y siempre ha sido la aliada más feroz de mi madre para mimar a Tiffany y excusar su terrible comportamiento. Dejé que el teléfono sonara 3 veces antes de presionar tranquilamente el botón verde para contestar. Ashley. La voz de la tía Linda era increíblemente aguda, usando un tono normalmente reservado para regañar a un niño muy travieso y desobediente. ¿Qué diablos está pasando? Tu madre está fuera de sí de preocupación, y Tiffany está teniendo un ataque de pánico total en la sala. Me mantuve en perfecto silencio, dejando que su eco histérico se desvaneciera en el fondo. ¿Me estás escuchando? Gritó, su respiración pesada y errática. La dejaste fuera de todo por un torpe error en la piscina. Estás castigando a tu propia hermana por un trozo de metal. El dinero te ha vuelto fría, Ashley.
La familia es más importante que un archivo de computadora. Necesitas llamar al banco y volver a encender su tarjeta ahora mismo. Esto es un comportamiento inaceptable. Un trozo de metal. Así llamaban a mi carrera. Así llamaban al proyecto de $50,000 que pagaba mi alquiler y ponía comida en mi mesa. Tía Linda, dije, asegurándome de que mi voz fuera peligrosamente tranquila y baja. No es su tarjeta. Es mi tarjeta, y ya no estoy financiando su vida. ¿Es tu hermana?, gritó Linda a través del altavoz. Está tratando de construir un negocio. Necesita apoyo y amor, no que la dejes fuera en el frío. Si su negocio es tan exitoso y ella es tan visionaria, puede pagar su propio Uber, respondí con firmeza. No me llames más por esto. Colgué el teléfono e inmediatamente bloqueé el número de la tía Linda. Mi teléfono volvió a zumbar al instante. Esta vez era mi padre. Vi su nombre parpadear en la pantalla. Richard, el hombre que siempre me decía que mantuviera la paz. El hombre que me hizo vaciar mis pequeños ahorros para pagar las reparaciones de mi propio coche cuando su hija dorada lo destrozó. Deslicé el icono rojo y lo envié directamente al buzón de voz. Si estás disfrutando viendo cómo se desmorona esta dinámica familiar tóxica, asegúrate de presionar el botón de suscribirse. No creerás lo que encontré después cuando empecé a investigar su falso negocio. El drama matutino de los mensajes de texto fue solo el aperitivo. El verdadero trabajo pesado estaba a punto de comenzar. Había cortado con éxito su flujo de efectivo y sus conveniencias diarias, pero todavía necesitaba desesperadamente entender exactamente por qué destrozó esa unidad. Sí, estaba enojada porque le dije que no a darle $45,000. Pero la forma en que la destruyó tan deliberadamente, tan precisamente contra el granito, se sintió como mucho más que un simple berrinche al azar. Se sintió increíblemente calculado. Llevé mi laptop secundaria a la mesa del comedor, me serví otra taza de café, abrí un documento nuevo y comencé a hacer una inmersión forense profunda en la huella digital de Tiffany. Empecé con su perfil de LinkedIn. A Tiffany le encantaba proyectar la imagen impecable de una joven, ambiciosa y exitosa fundadora a sus seguidores. Su título en la biografía decía, CEO y fundadora visionaria de Technova Solutions. Technova Solutions. Puse los ojos en blanco con la suficiente fuerza como para ver mi propio cerebro. Sonaba exactamente como el nombre de una empresa falsa generada por un programa de inteligencia artificial barato. Desplacé lentamente a través de sus publicaciones recientes. Era la basura habitual. Muchas citas inspiradoras robadas, fotos muy filtradas de ella sosteniendo tazas de café caras frente a edificios de oficinas alquilados en los que no trabajaba, y largos párrafos incoherentes sobre la rutina diaria y la cultura del ajetreo. Pero mientras seguía desplazándome hacia atrás, encontré una publicación de hace exactamente 2 semanas que hizo que mi corazón dejara de latir por un segundo. Era una imagen de una diapositiva de presentación mostrada en un monitor grande. La leyenda decía, un adelanto de la brillante arquitectura de backend para nuestra revolucionaria nueva plataforma SaaS. Se avecinan grandes cosas. Manténganse atentos. Hice clic en la imagen y la amplié tanto como lo permitía la resolución. El código específico en la pantalla estaba ligeramente borroso, pero el diagrama estructural único en la esquina inferior era inconfundible. Era mi arquitectura. Era el marco de seguridad propietario exacto que yo había diseñado meticulosamente para mi cliente, el que estaba almacenado de forma segura en la unidad de $50,000 destrozada que actualmente yacía muerta en mi cocina. Mis manos comenzaron a temblar sobre el teclado, no por miedo, sino por pura furia volcánica. No destrozó la unidad porque estaba enojada por el dinero. La destrozó porque necesitaba desesperadamente retrasar el cronograma de mi proyecto. Sabía que tendría que pasar semanas reconstruyendo los datos encriptados, lo que le daría una gran ventana de tiempo para presentar secretamente mi arquitectura a los inversores como su propia idea brillante sin que yo me enterara y la lanzara primero. Necesitaba más pruebas. Necesitaba la imagen completa e innegable. Recordé que tenía un enlace al sitio web de su empresa en su biografía de redes sociales. Hice clic en él. Era una página de aterrizaje mal diseñada llena de fotos de archivo, pero en la parte inferior había una pequeña sección para que los posibles inversores descargaran su pitch deck.
Rápidamente ingresé una dirección de correo electrónico falsa y descargué el archivo PDF a mi escritorio. Abrí el documento y comencé a leerlo. Estaba lleno de palabras de moda tecnológicas sin sentido y promesas financieras vacías. Pero cuando llegué a la diapositiva 12, se me cortó la respiración por completo. La diapositiva se titulaba Nuestro equipo de liderazgo. Había una foto brillante y profesionalmente tomada de Tiffany con un aspecto serio y visionario. Justo al lado había una foto mía. Mi nombre, Ashley, estaba en negrita. Mi cargo oficial en su diapositiva, líder y arquitecta principal. Debajo de mi foto de perfil, había un largo párrafo que detallaba mi currículum real, mis clientes corporativos anteriores y mis premios de la industria. Estaba usando literalmente mi reputación ganada con tanto esfuerzo, mis años de trabajo duro y mi credibilidad profesional para legitimar su falsa startup ante personas con mucho dinero. Pero empeoró, mucho peor. En la diapositiva final, pidiendo una ronda de financiación inicial masiva de $250,000, había una carta formal de compromiso. Y al final de esa carta formal, justo al lado de la firma de Tiffany, estaba la mía. Había falsificado mi firma. Me recosté en mi silla, mirando fijamente la pantalla brillante hasta que mi visión se volvió borrosa. Las confusas piezas del rompecabezas encajaron violentamente en mi mente. Me pidió $45,000 en la barbacoa para cubrir sus huellas inmediatas, probablemente para pagar algunas deudas iniciales o gastos de marketing falsos. Cuando le dije que no, destrozó la unidad para ganar el tiempo que necesitaba para asegurar la gran inversión de $250,000 usando mi identidad robada. Esto ya no era solo una historia de rivalidad entre hermanos. Esto era un crimen federal. El aire de mi apartamento se sentía denso y difícil de respirar. Necesitaba moverme con mucho cuidado. Un paso en falso, un estallido emocional en las redes sociales o un mensaje de texto enojado y podría poner en peligro toda mi posición. Necesitaba un profesional. Necesitaba un tiburón que entendiera la ley. Cogí mi teléfono y revisé mis contactos hasta que encontré a Ethan. Ethan era un viejo amigo de mis días universitarios que se convirtió en un abogado corporativo despiadado y muy exitoso. Solíamos estudiar juntos en la biblioteca hasta altas horas de la noche, sobreviviendo con bocadillos baratos de máquinas expendedoras. Ahora cobraba $500 por hora por desmantelar empresas fraudulentas y proteger activos corporativos. Respondió al segundo tono. Ashley, ha pasado un tiempo. ¿Qué está pasando en el mundo de la tecnología? Ethan, dije, mi voz notablemente firme a pesar del caos en mi cabeza. Necesito un gran favor legal. Y necesito saber ahora mismo si tengo bases sólidas para una demanda importante. Háblame, dijo, su tono cambiando instantáneamente de amigable compañero universitario a estrictamente de negocios. Le conté todo. La unidad de $50,000 destrozada intencionalmente, los $12,000 robados durante 3 años, y finalmente el falso pitch deck con mi firma falsificada y mi propiedad intelectual robada. Podía oírlo teclear furiosamente en su teclado de fondo mientras hablaba. Ashley, dijo finalmente, dejando escapar un silbido bajo e impresionado. Tu hermana no solo cruzó una línea legal. Corrió más allá de ella con una antorcha encendida. Lo que describes es fraude electrónico federal, robo de identidad y destrucción maliciosa de propiedad privada. Si llevamos esto directamente a la policía, ella se enfrentará a una verdadera pena de prisión dura. No quiero ir a la policía todavía, le dije con firmeza. Si involucro a la policía ahora mismo, mi familia inmediatamente cerrará filas. Contratarán a un abogado defensor caro, alegarán que estoy mentalmente inestable y actuando por celos, y arrastrarán este lío en los tribunales durante años. Quiero destruir su reputación donde realmente le importa, en el mundo de los negocios. Quiero cortar la cabeza de la serpiente. Me gusta tu forma de pensar, Ethan rió oscuramente a través del altavoz. Envíame todo lo que tengas. Los extractos bancarios, el pitch deck, los mensajes de texto amenazantes. Ponlo todo en una carpeta segura y envíame el enlace de acceso. Ya lo estoy construyendo, dije. Lo llamo, el expediente, punto. Colgué y pasé las siguientes 4 horas organizando obsesivamente el expediente digital.
Categoricé todo estrictamente por fecha, haciendo referencia cruzada del dinero robado de mis cuentas con sus publicaciones en redes sociales mostrando sus nuevas compras de lujo en esos mismos días. Resalté la firma falsificada en el pitch deck y adjunté una copia certificada y notariada de mi firma real para una fácil comparación. Era una obra maestra de destrucción forense. Justo cuando estaba arrastrando el último documento PDF a la carpeta segura, apareció una nueva notificación en la esquina de mi pantalla. Era un correo electrónico entrante en mi bandeja de entrada profesional. El nombre del remitente me llamó la atención al instante, señor Thompson. Conocía muy bien ese nombre. El señor Thompson era socio principal de una firma de capital de riesgo muy prominente y poderosa en la costa oeste. Era muy conocido en la industria por ser un inversor duro y de la vieja escuela que no toleraba tonterías ni estafadores. Abrí el correo electrónico. Estimada Ashley, espero que este correo electrónico la encuentre bien. Su hermana, Tiffany, presentó recientemente un pitch deck a nuestra firma solicitando una ronda de financiación inicial de $250,000 para Technova Solutions. Estamos muy intrigados por la arquitectura de backend que supuestamente ha diseñado. Sin embargo, la debida diligencia estándar requiere que verifique personalmente su participación, especialmente en lo que respecta a la firma en la carta de compromiso. Por favor, llame a mi oficina a la mayor brevedad posible para confirmar su estado como cofundadora. Saludos cordiales, Arthur Thompson. Me quedé mirando la pantalla, una sonrisa lenta y peligrosa se extendía por mi rostro. Tiffany había apuntado a las estrellas, pero accidentalmente había apuntado un arma cargada directamente a su propia cabeza. El señor Thompson no era un aficionado crédulo al que pudiera engañar fácilmente. Era un tiburón profesional y acababa de entregarme la cerilla para encender la dinamita. Le reenvié el correo electrónico directamente a Ethan con una sola línea de texto, el objetivo acaba de pintarse una diana enorme en la espalda. Si te está gustando la historia y quieres ver cómo destruyo su falso imperio pieza por pieza, por favor, deja un comentario abajo diciendo estoy ganando. Ese es nuestro código secreto para todos los que llegaron hasta aquí, y estaré dando me gusta y respondiendo a cada comentario con esa palabra clave. Estén atentos porque la trampa está tendida y está a punto de cerrarse. La mañana después de mi conversación con Ethan, el aire en mi apartamento se sentía diferente. Ya no estaba denso por el pánico ni asfixiante por la ira. Se sentía fresco, claro y nítidamente enfocado. Ya no era una víctima reaccionando a los caóticos caprichos de una dinámica familiar tóxica. Era una profesional orquestando una demolición meticulosamente planeada. Preparé una cafetera de café fresco, me senté en mi escritorio y abrí un enlace seguro de videoconferencia con Ethan. Él estaba sentado en su oficina en una esquina de un rascacielos en el centro, vistiendo un traje azul marino impecable, con el aspecto del tiburón legal que necesitaba que fuera. Buenos días, Ashley, dijo, sorbiendo de una elegante taza de cerámica. Revisé la carpeta digital completa que me enviaste anoche. El expediente es, francamente, una obra maestra de documentación. Has vinculado perfectamente sus gastos no autorizados a las fechas exactas de sus compras de lujo. La firma falsificada en el pitch deck es el clavo en el ataúd. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento inmediato? Pregunté, manteniendo mi voz uniforme. Atacamos con fuerza y atacamos primero, respondió Ethan, inclinándose más cerca de su cámara. He redactado una carta formal de cese y desistimiento, pero esto no es tu advertencia educada estándar para que deje de hacer algo. Esto es una conmoción legal y una campaña. Estamos detallando los estatutos federales exactos que ha violado. Fraude electrónico, robo de identidad, tergiversación fraudulenta, destrucción maliciosa de propiedad. Estamos exigiendo oficialmente una restitución inmediata por la unidad destruida de $50,000 más el reembolso de los $12,450 que te robó de tus cuentas. ¿Y si lo ignora? Pregunté. Ethan sonrió, una expresión aguda y depredadora. La carta establece explícitamente que el incumplimiento dentro de las 48 horas resultará en el envío inmediato de todas las pruebas a la Oficina Federal de Investigaciones, así como a la policía local para su enjuiciamiento penal. La estoy enviando por mensajería certificada para entrega al día siguiente a la dirección de tus padres. Pero para asegurar el máximo impacto, también le estoy enviando una copia digital a ella.
Con copia a tus padres y a los otros supuestos miembros de la junta que enumeró en el sitio web de su falsa empresa. Hazlo, dije sin dudarlo un segundo. Vi su dedo tocar el ratón. Enviado, confirmó. La copia física llegará a su puerta mañana por la mañana a las 10. Ahora esperamos la onda expansiva. No tuve que esperar hasta la mañana siguiente. La onda expansiva digital llegó exactamente 45 minutos después. Mi teléfono, que había estado maravillosamente en silencio desde que bloqueé a la tía Linda, de repente estalló. No era Tiffany quien llamaba. Era mi madre, Carol. Respiré hondo, reforzando mentalmente los muros de acero que había construido alrededor de mis emociones y contesté la llamada. Ashley, chilló mi madre. Su voz era tan estridente y fuerte que tuve que alejar el teléfono unos centímetros de mi oído. ¿Qué te pasa? Tiffany acaba de bajar corriendo gritando. Acabamos de recibir un correo electrónico de un bufete de abogados corporativos amenazando con meterla en una prisión federal. Me mantuve en perfecto silencio, dejando que su eco histérico se desvaneciera en el fondo. ¿Me estás escuchando? Gritó, su respiración pesada y errática. Contrataste a un abogado contra tu propia hermana por un estúpido componente de computadora y unos cuantos dólares prestados. Estás tratando de arruinar su vida. Estás tratando de destruir a nuestra familia. Cancela esto inmediatamente, Ashley. Mamá, dije, manteniendo mi voz tan fría y dura como un glaciar. Ella no pidió prestados unos cuantos dólares. Sistemáticamente me robó más de $12,000 durante 3 años. Y no solo rompió una parte de la computadora. Destruyó maliciosamente $50,000 de mi propiedad intelectual profesional y luego usó mi nombre y falsificó mi firma para solicitar fraudulentamente $250,000 a una firma de capital de riesgo. Ella está confundida, mi madre gimió, aferrándose desesperadamente a su hábito de toda la vida de permitir. Está tratando de hacerse un nombre y tú solo estás celosa de que ella tenga grandes sueños. Es tu hermana, Ashley. Se supone que debes protegerla. Proteger a alguien de sus propias consecuencias no es amor, mamá, respondí con calma. Es simplemente prepararlos para una caída mucho más dura. Podía oír a Tiffany lamentarse teatralmente de fondo, sollozando sobre cómo yo era un monstruo malvado y celoso que quería verla fracasar. Necesitas llamar a este abogado y decirle que fue un malentendido, exigió Beatrice, su tono cambiando de pánico a una orden autoritaria. Soy tu madre y te estoy diciendo que arregles esto ahora mismo. Nosotros manejamos las cosas en esta familia. No traemos abogados externos. Sentí una repentina y profunda sensación de agotamiento. No el agotamiento físico de trabajar muchas horas, sino el agotamiento espiritual profundo de tratar con personas que se niegan a vivir en la realidad. No voy a arreglar nada, mamá, dije. Os lo advertí a todos. Mantuvimos la paz durante años. Pagué las facturas. Asumí la culpa. Me quedé en silencio. Pero ella cruzó una línea que no se puede desdibujar. Tomó una decisión de negocios. Ahora se enfrenta a las consecuencias de los negocios. Ashley, si no detienes esto. Mi madre comenzó a amenazar. Voy a colgar ahora, la interrumpí. No me llames de nuevo a menos que sea para discutir su plan de pago de la restitución. Terminé la llamada. Todavía no bloqueé su número. Quería que tuvieran la opción de contactarme cuando la realidad de la situación finalmente rompiera sus ilusiones. Coloqué el teléfono suavemente en el escritorio. Mis manos no temblaban. Mi corazón no latía con fuerza. Por primera vez en 31 años, me sentí completa y absolutamente libre de su chantaje emocional. El disparo de advertencia legal había sido disparado en la sala de mi familia. Pero eso fue solo la mitad de la batalla. Tiffany había pisado arrogantemente mi arena profesional, y necesitaba asegurarme de que fuera expulsada permanentemente de ella. A las 2 de la tarde, me puse un blazer negro a medida sobre una blusa blanca impecable. Ajusté la iluminación de mi oficina en casa para asegurarme de que me viera pulcra, profesional y totalmente en control. Hice clic en el enlace seguro de videoconferencia proporcionado en el correo electrónico del señor Thompson.
La pantalla parpadeó y apareció Arthur Thompson. Era un hombre mayor con cabello plateado, ojos azules penetrantes y un aura de intensa autoridad. Estaba sentado en una oficina minimalista con paredes de cristal con vistas al horizonte de San Francisco. Señorita Ashley, me saludó, su voz un tono grave y rasposo. Gracias por dedicarme tiempo con tan poca antelación. Me tomo muy en serio la debida diligencia en esta firma y cuando vi a una arquitecta técnica de su calibre adjunta a una ronda de financiación inicial dirigida por alguien con absolutamente ningún bagaje técnico. Necesitaba tener una conversación. Gracias por comunicarse, señor Thompson, respondí con suavidad. Aprecio su minuciosidad. Creo que esta conversación aclarará mucho para ambos. Se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos. Vayamos directamente al grano. Su hermana Tiffany presentó una arquitectura de cifrado altamente sofisticada. Sin embargo, durante nuestra llamada telefónica preliminar, no pudo explicar la lógica fundamental básica del código. Se remitió por completo a usted, afirmando que usted era el genio silencioso detrás de escena. ¿Diseñó usted la arquitectura presentada en el pitch deck de Technova Solutions? Sí, lo hice, respondí sin dudar. Excelente, asintió. Entonces, confirma su participación en este proyecto y verifica su firma en los documentos de compromiso. No, señor, dije manteniendo un contacto visual absoluto con la cámara. Confirmo que diseñé esa arquitectura específica para un cliente corporativo completamente diferente mío. También confirmo que no tengo absolutamente ninguna participación en Technova Solutions. Nunca he aceptado ser cofundadora y la firma en su documento de compromiso es una falsificación completa. El señor Thompson se quedó inmóvil. La tenue y educada sonrisa de negocios desapareció por completo de su rostro, reemplazada por una mirada de pura y fría furia. Era un hombre que movía millones de dólares al día. No le gustaba que una aficionada de 27 años lo tratara como un tonto. ¿Me está diciendo que esta joven intentó solicitar $250,000 de mi firma utilizando propiedad intelectual robada y documentos fraudulentos? Preguntó, su voz bajando una octava. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo, dije. Ya he contratado asesoramiento legal. Se ha emitido una orden formal de cese y desistimiento esta mañana con respecto al robo de estos datos. Si necesita que comparta la pantalla con los repositorios de código originales con marca de tiempo para probar mi propiedad, estoy más que feliz de hacerlo ahora mismo. No será necesario, dijo bruscamente. Su reputación la precede en esta industria, Ashley. Conozco su trabajo anterior. Esa es la única razón por la que siquiera abrí su pitch deck, en primer lugar. Apartó la mirada de la cámara por un momento, escribiendo algo rápidamente en su teclado. La ironía de la situación es asombrosa, murmuró. Intentó venderme una plataforma revolucionaria de seguridad de datos utilizando una base de robo de identidad y fraude descarados. Es un insulto a mi inteligencia. Entiendo perfectamente, dije. Pido disculpas porque mi drama familiar se haya cruzado brevemente con su firma. Estoy manejando la situación agresivamente por mi parte. No se disculpe por el comportamiento criminal de otra persona, Ashley, dijo el señor Thompson, sus ojos volviendo a los míos. Me ha hecho un gran favor hoy. Estaba a un día de autorizar una auditoría técnica que habría costado miles de dólares en tiempo de mi firma. Me aseguraré personalmente de que el nombre de Tiffany y el nombre de Technova Solutions sean permanentemente incluidos en la lista negra de todas las principales redes de capital de riesgo en la costa oeste. Nunca obtendrá ni un solo centavo de financiación en esta industria. Gracias, señor Thompson. Eso es todo lo que podía pedir. Hizo una pausa, estudiando mi rostro cuidadosamente a través de la pantalla. Su expresión se suavizó ligeramente, pasando de inversor enojado a un hombre de negocios calculador. ¿Sabe, Ashley?, comenzó lentamente. Mi firma está actualmente reestructurando la seguridad de backend para 3 de nuestras startups fintech recién adquiridas. Son un desastre. Necesitan un arquitecto que realmente sepa lo que está haciendo. Alguien que opere con extrema integridad y precisión. Alguien exactamente como usted. Levanté una ceja, genuinamente sorprendida por el giro. Estoy escuchando, dije.
Quiero evitar los canales de agencia habituales, continuó. Quiero ofrecerle un contrato directo para consultoría para mi firma. Podemos discutir los números exactos más adelante esta semana, pero le aseguro que será significativamente más lucrativo de lo que le esté pagando su cliente actual. Sonreí, una sonrisa real y genuina. Estaría muy interesada en revisar esa propuesta, señor Thompson. Terminamos la llamada en excelentes términos. Cerré la laptop y respiré hondo. Tiffany había intentado usar mi nombre para construir un imperio falso y asegurar su futuro. En cambio, accidentalmente me había entregado la oportunidad de networking más lucrativa de toda mi carrera, al mismo tiempo que garantizaba su propio exilio permanente del mundo de los negocios. El universo realmente tiene un brillante sentido de la ironía. La destrucción digital y profesional de Tiffany estaba procediendo sin problemas, pero conocía a mi familia. Eran maestros de la negación. Un correo electrónico de un abogado podía ser eliminado. Una llamada telefónica histérica de mi madre podía ser racionalizada como un malentendido. Si quería romper verdaderamente el ciclo tóxico, necesitaba presentarles algo físico, algo que no pudieran ignorar o desechar. Fui a una imprenta local en el centro. Traje una memoria USB segura que contenía todo lo del expediente. Me paré en la impresora industrial de alta velocidad y observé cómo página tras página de verdad innegable se deslizaba en la bandeja de salida. Imprimí los extractos bancarios resaltados que detallaban los $12,000 que ella había robado. Imprimí los registros de IP con marca de tiempo que mostraban que las compras se habían realizado desde la red de Internet de su casa. Imprimí capturas de pantalla de alta resolución de las publicaciones de Tiffany en las redes sociales presumiendo de sus nuevos zapatos de diseñador en los mismos días en que el dinero fue retirado de mis cuentas. Luego imprimí el pitch deck de Technova Solutions. Imprimí el correo electrónico del señor Thompson confirmando su intento fraudulento de obtener financiación. Y finalmente, imprimí una copia certificada de la carta de cese y desistimiento redactada por Ethan. Cuando terminé, tenía una pila de papel de 5 centímetros de grosor. La encuadernó en una elegante y pesada carpeta negra. Se sentía pesada en mis manos. Se sentía como justicia. No incluí una larga y emotiva carta. No escribí un ensayo lacrimógeno sobre cuánto me habían lastimado a lo largo de los años. Simplemente tomé una pequeña nota adhesiva amarilla brillante y escribí 2 oraciones con un rotulador negro en negrita: su hija de oro acaba de cometer fraude federal. Ocúpense de ello o dejaré que el FBI lo haga. Pegué la nota en la portada de la carpeta negra, deslicé todo el paquete en un sobre de envío resistente y pagué por una entrega certificada al día siguiente que requería una firma directa de mi padre, Richard. Lo envié intencionalmente a mi padre. Mi madre lo habría tirado a la basura para proteger a su preciosa niña. Pero mi padre, a pesar de su cobardía y su tendencia a evitar conflictos, era un hombre que se preocupaba profundamente por su imagen pública y su situación legal. Era un hombre meticuloso cuando se trataba de su propia seguridad. Sabía que una vez que abriera ese paquete, leería cada línea. Dejé el paquete en el mostrador de la mensajería a las 4 de la tarde. Y entonces comenzó la espera. Durante las siguientes 48 horas, mi vida se convirtió en un pueblo fantasma. Mi teléfono no sonó. Ningún mensaje de texto apareció en mi pantalla. Incluso la página de Facebook de la tía Linda, generalmente activa, se quedó completamente y extrañamente en silencio. Era un tipo de silencio extraño y pesado. Era el silencio de una bomba cayendo por el aire justo antes de que golpee el suelo. Pasé esos 2 días trabajando en la restauración de la arquitectura para mi cliente actual. Pedí comida para llevar, bebí mucho té de hierbas y vi la lluvia caer contra las ventanas de mi apartamento. Sentí una extraña sensación de paz. Ya no intentaba controlar su narrativa. Simplemente les había entregado la verdad sin adornos y lo que sucediera después era completamente su responsabilidad. En la noche del segundo día, estaba sentada en mi sofá leyendo un libro cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó de repente en la tenue habitación. Era un mensaje de texto, no de Tiffany, no de mi madre. Era de mi padre, Richard. El mensaje era increíblemente corto. Richard, recibimos los documentos. Hablaremos pronto. Me quedé mirando el texto blanco brillante en la pantalla oscura.
No había enojo en su mensaje. No había amenazas, ni acusaciones de que yo estuviera exagerando, ni demandas de disculpa. Solo un reconocimiento frío y fáctico de la realidad. No respondí. Bloqueé mi teléfono y lo volví a colocar en la mesa de café. La cúpula de hierro de la negación en la casa de mi familia finalmente se había agrietado. La explosión estaba por llegar, y por primera vez en mi vida, estaba sentada a una distancia segura, completamente inmune al radio de la explosión. El silencio se rompió un martes por la mañana. La explosión no provino directamente de mis padres. Llegó a través de la emisora designada de la familia. Mi teléfono zumbó con una llamada entrante de la tía Linda. Hace solo unos días, me había estado gritando, llamándome fría y materialista. Esta vez, cuando contesté, su voz era completamente diferente. Era callada, frenética y goteaba de asombro. Ashley, susurró como si se escondiera en un armario, transmitiendo secretos de estado. ¿Estás ahí? Estoy aquí, Linda, dije, recostándome en mi silla de oficina. Las cosas en la casa de tus padres son un desastre absoluto, respiró pesadamente en el micrófono. Es una pesadilla completa. Dime, dije simplemente. Según Linda, el mensajero había llegado justo en medio de la cena la noche anterior. Mi padre había firmado el paquete pesado, lo abrió en la mesa del comedor y comenzó a leer. Mientras hojeaba la gruesa pila de extractos bancarios y amenazas legales, todo el color se le escurrió de la cara. Se puso pálido como una hoja de papel. No gritó de inmediato. Simplemente siguió leyendo línea por línea, página por página. El silencio en el comedor se volvió aterrador. Mi madre le preguntó qué pasaba, pero él la ignoró. Finalmente, golpeó el pesado expediente negro sobre la mesa, haciendo que los platos traquetearan. Miró directamente a Tiffany, quien estaba sentada frente a él, picoteando su ensalada. La interrogó como a una testigo hostil, susurró Linda. Le pidió que explicara los $12,000. Le pidió que explicara la firma falsificada. Le preguntó por qué un bufete de abogados corporativos amenazaba con llamar al FBI a su casa. Tiffany entró en pánico. Inmediatamente recurrió a su habitual y agotador guión. Comenzó a llorar histéricamente. Afirmó que todo era un gran malentendido. Afirmó que yo estaba retorciendo los hechos para hacerla quedar mal porque estaba celosa de su juventud y sus grandes ideas de startup. Miró a mi madre, suplicando a Carol que interviniera y la salvara como siempre lo hacía. Pero esta vez no funcionó. Tu madre simplemente se sentó allí, me dijo Linda, su voz temblaba ligeramente. Carol vio la amenaza legal. Vio la palabra, delito grave. Vio los extractos bancarios. Ya no podía con la lógica de las canciones. Simplemente se sentó allí con los labios apretados, mirando a Tiffany como si fuera una extraña. Estaba aterrorizada de ir a la cárcel como cómplice. Cuando Tiffany se dio cuenta de que su madre no iba a protegerla, intentó correr a su habitación. Mi padre la detuvo. Según Linda, Richard se puso de pie, señaló con un dedo tembloroso hacia la puerta principal y lanzó el golpe final. Le dijo que hiciera sus maletas, dijo Linda. Dijo, no más limosnas. No más encubrirte. Has agotado todas las oportunidades que has tenido, y estás poniendo mi libertad en riesgo. Sal de mi casa esta noche, punto. A la mañana siguiente, Tiffany se había ido. Sacó 2 maletas pesadas y una bolsa de lona a la entrada y llamó a un Uber, uno por el que tuvo que pagar con su propio dinero restante. No tenía absolutamente ningún plan, ningún ingreso y ningún lugar permanente a donde ir. La noticia corrió por la red familiar extensa más rápido que un incendio forestal. Los mismos tías, tíos y primos que me habían llamado con entusiasmo fría, egoísta y mezquina en el chat grupal apenas unos días antes, de repente estaban completamente en silencio. El grupo de WhatsApp familiar se quedó totalmente inactivo. Era casi hilarante. Cuando fui pintada como la villana irracional por una laptop rota, todos tenían una opinión ruidosa. Pero ahora que la verdad innegable estaba expuesta en tinta legal en blanco y negro, no podían escribir lo suficientemente rápido como para mantenerse fuera de la zona de impacto. Pero el colapso del mundo de Tiffany no se detuvo en el borde de nuestro árbol genealógico.
Su imperio social se derrumbó igual de rápido. Después de que el señor Thompson la incluyera oficialmente en la lista negra, la noticia se extendió rápidamente por la comunidad local de tecnología y startups. Los amigos que la habían estado elogiando, los conocidos mutuos que solían asistir a sus lujosos almuerzos pagados con mi dinero robado, de repente desaparecieron. La mitad de ellos dejaron de contestar sus frenéticas llamadas. El resto la dejó de seguir en Instagram y LinkedIn en silencio, tratando desesperadamente de distanciarse de una estafadora conocida. Un amigo mutuo me envió un mensaje de texto para decir que todo el falso negocio de Tiffany se había evaporado de la noche a la mañana. Ningún inversor le contestaba las llamadas. Ningún socio se asociaría con ella. Actualmente estaba de couchsurfing en un apartamento estrecho con una chica de la que solía burlarse por ser pobre. Su imperio de papel se había quemado por completo, y todo lo que tuve que hacer fue entregarles los fósforos. Han pasado 6 meses desde que Tiffany fue expulsada de la casa de mis padres con 2 maletas y un ego destrozado. El polvo finalmente se ha asentado y el paisaje de mi vida se ve completamente diferente. No he hablado una sola palabra con mi hermana desde el día en que estrelló mi disco en la piscina. Somos extrañas ahora, y lo prefiero así. Mi madre envía un mensaje de texto ocasional en las vacaciones. Son cortos, notablemente educados y completamente desprovistos de su habitual manipulación emocional y chantajes de culpa. Los mensajes de mi padre son aún más cortos. Solo un simple espero que estés bien cada pocas semanas. Las interminables y asfixiantes charlas sobre la lealtad familiar y el apoyo a mi hermana han cesado por completo, reemplazadas por una tregua muy tranquila, muy incómoda. Finalmente se dan cuenta de que el puente está quemado y yo soy la única que tiene el mapa para reconstruirlo. Simplemente no estoy interesada en hacerlo pronto. No me propuse destruir a mi familia. Simplemente me propuse protegerme de ser drenada viva. Y al hacerlo, los obligué a mirar una verdad que habían pasado décadas tratando de evitar. Proteger a Tiffany de las consecuencias de sus propias terribles acciones no era amor. Era un veneno que le permitía seguir siendo una niña destructiva perpetua. En cuanto a mi carrera, la destrucción de esa unidad resultó ser el mayor catalizador de mi éxito. Hay un último secreto que nunca le conté a mi familia. El día que Tiffany destrozó esa unidad de $50,000, en realidad no perdí el proyecto. Soy arquitecta de seguridad empresarial. Soy paranoica por profesión. Tenía una copia de seguridad en la nube oculta completamente cifrada de toda la arquitectura del cliente almacenada en un servidor seguro en Suiza. La unidad destrozada fue un inconveniente que me retrasó exactamente una semana. Pero dejé que Tiffany pensara que me había destruido. Dejé que su arrogancia la cegara porque sabía que si pensaba que estaba indefensa y luchando, se volvería descuidada y cometería un error fatal. Y lo hizo. Cayó directamente en la trampa del señor Thompson. Hablando del señor Thompson, cumplió su palabra. Un mes después de la caída, su firma de capital de riesgo me ofreció un contrato de consultoría exclusivo para reconstruir los marcos de seguridad para sus startups recién adquiridas. El contrato no era por $50,000. Era por $350,000. Con ese contrato asegurado, finalmente me mudé de mi pequeño apartamento y compré un hermoso ático soleado con vistas al horizonte de la ciudad. Mejoré todo mi espacio de trabajo. Construí muros de acero alrededor de mi vida, tanto financiera como emocionalmente, y nadie atraviesa esas puertas sin ganarse mi confianza primero. Todavía guardo el expediente en el cajón inferior de mi nuevo escritorio. No lo guardo porque planeo usarlo de nuevo. Lo guardo como un recordatorio físico. Los límites no se construyen en una ruidosa y dramática pelea a gritos. Se construyen a través de 100 decisiones silenciosas e increíblemente difíciles de dejar de permitir que personas tóxicas te traten como si les debieras tu cordura. La semana pasada vi a Tiffany. Salía de una cafetería de lujo en el centro después de una reunión con un cliente cuando la vi al otro lado de la calle. Estaba barriendo el patio de una pequeña cafetería en apuros. Llevaba un delantal descolorido y arrugado sobre una camiseta sencilla. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado y el maquillaje pesado y caro que solía usar había desaparecido. No estaba mirando su teléfono, creando una vida falsa para Internet. Simplemente estaba mirando la acera de concreto,
con los hombros caídos, como si hubiera estado cargando un peso muy pesado durante demasiado tiempo. Por primera vez en toda mi vida, no vi esa sonrisa arrogante en su rostro. No vi la prepotencia ni el desafío vicioso en sus ojos. Solo vi a una persona profundamente agotada y humilde que finalmente había chocado con el mundo real. Levantó la vista de su escoba y me vio de pie al otro lado de la calle con mi abrigo a medida sosteniendo mi café caro. Se quedó paralizada. Nos miramos a los ojos durante 3 largos segundos. No sonreí. No miré con desprecio. No sentí una repentina oleada de alegría triunfante. Solo sentí una abrumadora sensación de paz. Ella apartó la mirada primero, bajando la cabeza y volvió a barrer la suciedad del patio sin decir una sola palabra. Me di la vuelta y seguí caminando hacia mi coche. Ya no me interesaba la venganza. La justicia ya había sido servida perfectamente. Ella misma se lo había hecho todo. Cada cuerda cortada, cada puente quemado, cada puerta cerrada fue obra suya. Todo lo que hice fue apartarme y dejar de protegerla de la avalancha que ella misma provocó. A veces me pregunto si Tiffany realmente piensa en lo que perdió o si todavía me culpa en los momentos tranquilos de su nueva vida. Pero luego me recuerdo rápidamente que ya no es mi trabajo preguntarme. Porque al final, la venganza más poderosa y devastadora del mundo no fue destruirla. Fue simplemente alejarme, vivir mi mejor vida y dejar que ella se destruyera a sí misma. Y lo hice con total calma, en completo silencio, sin tener que levantar la voz. El día de Acción de Gracias se acerca en unas pocas semanas y mis padres han vuelto a llamar, suplicándome que vaya a cenar y que olvidemos los viejos rencores. Dicen que la familia se siente rota sin mí.